Bendecimos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por permitirnos, darnos la oportunidad de estar reunidos en este lugar como iglesia del Señor. Y así de esta manera queremos enviar un cordial saludo en este año 2018, en el comienzo de este año, para bendecir tu vida. Si estás perseverando en el Señor, gloria a Dios, mantente firme, a seguir adelante en el Señor, en nuestro consejo y nuestro saludo. Que Dios ponga paz y alegría en tu corazón y te ayude a alcanzar las metas en este año 2018. Si no conoces a Jesús, es mucho mejor. Todavía hay oportunidad porque tienes vida. Y quiero decirte una cosa, que solamente en Dios hay la solución a nuestros problemas como ser humano. Y que Jesucristo te ama y por eso vino a morir en la cruz del Calvario. Un saludo para todos los que nos puedan ver a través de la red, en el nombre de Jesús. Dale un aplauso, aleluya, a los que nos puedan ver. Aleluya. Vamos a irnos ya a la palabra. Y vamos a hablar acerca de lo que es la fe. El tema es el testimonio de un corazón que puede creer. ¿Qué cosas se pueden lograr? Para lograrlas, las cosas no solamente se necesita comenzarlas. Para lograr las cosas se necesita un comienzo, un principio. Y luego en ese inicio o principio hay un desarrollo. Pero no solamente hay un principio y un desarrollo de las cosas, sino que debe de haber un final. Pero no solamente es iniciar, desarrollar y terminar las cosas así nomás a la manera de uno. Porque hay muchas personas que inician las cosas de buena gana, con buena voluntad, y algunos se quedan a medias. Otros no. Otros están bien determinados a comenzar, a dejarse ayudar, hasta lograr llegar al final. ¿Cuántos están acostumbrados a comenzar y a terminar las cosas aquí? Si no levante la mano, no tenga pena, no la levante, pero es la verdad, ¿verdad que sí? ¿Cuántas veces iniciamos y nos determinamos y nos emocionamos, comenzamos y a medio palo quedamos como los israelitas en el desierto? Dígale a su hermano, la meta es la tierra prometida. Dígase, no el desierto. Claro que en el proceso hay pruebas. En todo lo que se quiere lograr hay un inicio, hay un proceso, y en medio del proceso hay dificultades. ¿Quién dice que no hay dificultades? ¿Quién dice que no va a haber problemas? Cosas que se resisten. Cosas que van a querer impedir que tú y yo logremos que alcancemos lo que realmente queremos hacer. Pero sobre todo, cuando las metas y lo que queremos alcanzar está aprobado en las cosas del Señor, en la voluntad del Señor. Siempre el enemigo va a tratar de querer contaminar, atrasar, desviar, desanimar, quitar la fe, etc. Pero amados hermanos, si la palabra dice que no hay nada imposible para Dios, si Él dice que para todo aquel que puede creer tampoco hay nada imposible, entonces yo creo que si iniciamos algo de buena gana, de buena voluntad, y entramos en el proceso, pero lo hacemos con la mirada y con la fe puesta en el Señor y su palabra, yo creo que llegaremos hasta el final. Pastor, el año pasado quería rebajar 10 libritas y no pude. Bueno, olvídese del 2017, ya pasó. Concéntrese en el comienzo de este año 2018 como un nuevo reto. Pero que la fe no le falte. Amén. Yo le digo metas. Y quizás no sean grandes metas, son pequeñas.
Como familia nos hemos sentado una de las pequeñas cosas que hemos puesto de acuerdo es vigilar nuestra salud, mejorarla mucho más en el modo de comer, añadir ejercicio, que conste que lo hacemos, tomar más agua. Ay, pastor, pero es que eso de agua no tiene nada de sabor. No es como los refrescos que van endulzados, pero el efecto es terrible. Entonces, en mi caso es contrario de rebajar, porque si no me desaparezco. Lo mío es más bien aumentar unas libritas. Es más fácil, pastor. No crea. Para los flacos, por mi causa de mi anatomía, no es fácil. Yo quiero aumentar 5 libras por lo menos para tener 140 libras. Y mi esposa me quiere dar comida y comida. Tienes que comer porque tienes, acuérdese de la meta, 5 libras. Ella y Jorito son 10 menos. Él y yo son aumentar. Pero estamos ahí, diga, estamos ahí. Quiero motivarlo en el nombre de Jesús a que sí se pueden lograr las cosas. Dígale a su hermano, sí puedes. Dígale, sí podemos. Pero hay que tener un corazón abierto y determinado y con fe en el Señor. Y reconocer las cosas que tenemos, a dónde hemos llegado, la condición en que estamos, y reconocer que hay necesidad de cambios. Y para eso hay que tomar decisiones firmes. Usted y yo somos libres de continuar haciendo las mismas cosas, no hay problema. El problema es, ¿estamos preparados para las consecuencias? Hay que hacerse metas. Nosotros estamos sentándonos como familia y hemos hecho planes para pequeño, corto y largo plazo. Y aquí quiero decirle, para entrar en más materia, de que si tenemos un corazón dispuesto y con fe y con la ayuda del Señor, sí podemos lograr las cosas a corto, a mediano o a largo plazo. Pero en ambos, en los 3 aspectos hay que pensar, pero hay que comenzar ya. Diga conmigo, hay que comenzar ya. Número 1, reconozca la condición a la cual ha llegado y cómo está su vida espiritual, su salud, sus finanzas, etcétera, un montón de cosas por ahí. Pero sobre todo, pídale a Dios que le dé la fe, la fortaleza y que le ayude a hacer las determinaciones para obtener los cambios verdaderos que tanto necesita. ¿Me estoy dando a entender? Aleluya. Hebreos capítulo 11, 1 y 2, las primeras partes. Aquí declara que la fe es una acción. Y dice la primera parte que es la certeza de aquello que se espera. O sea, hay que tener esperanza, confianza. Cuando usted y yo le oramos a Dios creyéndole, Marcos 11, 24 dice de que si oramos creyéndole, lo que pidamos al Señor en el nombre de Jesús, mientras estemos orando, dice que debemos de creer que lo recibimos. No que lo recibiremos, no, que lo recibimos en el instante en que se lo hemos pedido mediante la oración. Diga, fe. Cuando la boca del creyente se abre, su corazón debe estar creyendo. Una cosa es hablar y orar solamente del diente al labio. Otra cosa es orar con el corazón creyendo. Cuando usted cree y abre su boca, usted puede terminar su oración con acción de gracias, pero después dejar que el Espíritu de Dios obre lo que Él quiere hacer de acuerdo a lo que usted le pidió. La fe, certeza de lo que se espera. ¿Cuánto esperan grandes cosas? ¿Cómo lo reciben? Instantáneamente, pidiéndole en fe al Señor y creyendo de que el Señor ya se lo dio. Y mantener una actitud de un corazón
creyéndole a Dios, lleno de confianza y de esperanza. Qué terrible, amados hermanos, es ver que hay personas que toman una fatal decisión y se dejan engañar por el enemigo con pensamientos. Entran en depresiones, en desánimo y en muchas cosas. Y muchas cosas son tan terribles que uno ni las entiende. Pero algo que hay que cuidar es el corazón y la mente. Vuelvo a repetir, si usted y yo no cuidamos el corazón y la mente, el enemigo es un experto para meterse en esos terrenos cuando Dios no ocupa el primer lugar en nuestra vida. Y ver los ejemplos de las cosas que suceden. Comentaba el día viernes la noticia que sale por ahí hace poquito en estos días, de muchas que suceden todos los días. Una familia de 4 miembros se fueron a un hotel en Galveston, en la frontera de zona de Texas con México, a uno de los mejores hoteles. La noticia se resume en que, amados hermanos, una mujer joven, como esposa y como mamá, porque tenían 2 hijos, supuestamente ella tomó la decisión fatal. Y eso, según deducciones de la policía y averiguaciones, es que ella el arma la usó mientras su esposo y sus 2 pequeños estaban durmiendo. Y dormidos, los mató. Pero luego se mató ella. Una mujer joven. Pero a mí lo que más me llamó la atención, ¿sabe qué es? Y póngale atención a esto. Es que cuando sucede algo en la mente y en el corazón, debemos de entenderlo y discernirlo cuando es algo normal y natural o cuando algo sobrenatural del mal está involucrado. Me dio mucha lástima y preocupación porque el testimonio de una mujer que dice que es pastora de la congregación a donde iba esta familia. Escuche bien esto. Dice, yo conozco a la muchacha y le menciona el nombre, ella se congregaba con nosotros, siempre estaba participando de las actividades de la iglesia. Era muy buena, era activa. La pastora dice, sí reconozco que tenía problemas mentales. ¿Qué clase de problemas mentales? Hay veces que no nos damos cuenta que tenemos cosas dentro que tenemos que abrírselas al Señor y pedirle que nos ayude. Yo creo que si un corazón se abre con fe al Señor y es sincero y transparente delante de Dios, va a obtener ayuda del Señor. Y el aspecto del ataque en el corazón y en el espíritu, en la mente de la persona, eso no tiene que ver con edades. Los mismos niñitos muchas veces pueden estar pasando cosas tremendas y nos damos cuenta de acuerdo al medio ambiente en que están viviendo. Necesitamos fe verdadera, pero no solamente para clamar a Dios. Necesitamos fe para todo. La fe nos introduce a la salvación, que es Cristo, y nos debe de mantener esa misma fe en esa misma salvación que es Cristo. Por eso dice Hebreos 12, 1 y 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Por eso digo que cuando hablamos de la fe en Cristo Jesús, no estamos hablando de religión. Amén, amados. Diga, certeza de lo que se espera. Tener esa seguridad, esa esperanza. La convicción de lo que usted no ve, pero sabe que Dios se lo ha dado. ¿Por qué? Porque usted se lo pidió con un corazón sincero y creyendo. Hay muchos que logran metas sin necesidad de la fe en Jesús, pero al final yo creo que no es muy provechoso. Lo que se logra con el ingrediente de la fe, impulsado en la voluntad y propósito de Dios,
sí es de bendición al final. No solamente para uno, no solamente para la familia. Eso puede abarcar a otras personas también. Porque todo lo que está en Dios y proviene de Dios es bueno. Número 2. ¿Qué alcanzaron por medio de la fe? En los tiempos pasados, muchas personas en el capítulo 11 de Hebreos, ¿qué alcanzaron? Bueno, aquí está el nombre del tema. Por medio de ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Un buen testimonio representa una buena conducta de una persona, de una familia, de una iglesia, de una nación bajo la dirección de Dios. La palabra dice: bienaventurado el hombre o la nación cuyo Dios es el Señor. Aquellos que saben invocar el nombre del Señor, cuyo corazón le teme y le reverencia, porque su corazón está confiado en Él. La palabra de Dios nos declara bienaventurados. Por medio de ella alcanzaron buen testimonio los de antaño. Y ahora queremos ver rápidamente los primeros 3 ejemplos de personajes que alcanzaron buen testimonio a través de la fe, pero de la fe producida por Dios. Amén, amados. Dígales, hermanos, este año podemos lograr las cosas con la fe verdadera en Jesús. Dios es bueno, es fiel y verdadero, y podemos lograrlo. Hasta para tomar más agua, hacer ejercicio, cositas por ahí sencillitas. Sí, hermano, hasta para eso. Y hasta para eso hay veces que hay que pedirle al Señor: Señor, ayúdame. Porque hay veces que creemos que no necesitamos las cosas, sí las necesitamos. Y el Señor puede mostrarnos: oye, necesitas esto. Amén, amados. Hebreos, aleluya, versículo, tenemos los ejemplos ahí de Abel, de Noé y de Enoc. En los siguientes versículos, el versículo 4 creo que es, adelante. Vamos a ver un poquito más atrás, por favor, Pascualito, porque yo creo que yo no les di a ustedes esto. Donde está el ejemplo de el versículo 4 creo que es, de Hebreos, ¿lo puedes poner? Aleluya. El 3 habla de que por la fe entendemos que Dios construyó e hizo el universo completo. Imagínense. Pero el versículo 4, Hebreos 11. Si no me voy aquí a la palabra. Aquí, ahí está. Vamos a ver primeramente, hay tres personas aquí. En el versículo 4, note algo. Por la fe, ¿qué fue lo que hizo Abel? Dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo delante de Dios, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, habla por ella. ¿Qué fue lo que alcanzó este primer hombre y mártir en las Sagradas Escrituras? En referencia a su hermano Caín, que eran hijos de la misma familia, de Adán y Eva. Pero en estos 2 primeros hijos, dentro de la promesa de Dios de la multiplicación y procreación del género humano en Adán y Eva, notamos que se marcó una gran diferencia en el corazón de los 2. Delante de Dios, después de la caída y de la falla de Adán y de Eva, ambos al nacer tenían la misma oportunidad porque tenían la misma necesidad. Como linaje caído y con pecado, Caín y Abel necesitaban entender de qué manera volverse a acercar a Dios para tener beneficios de Dios. Abel entendió una cosa, que por medio de las ofrendas de ovejas, él fue pastor, podía acercarse, buscar de lo más lindo, de lo mejor, sin defecto de las ovejas y ofrecérselo a Dios. Y de esa manera, tipificado Cristo en ese cordero, mediante ese sacrificio,
de su cuerpo y el derramamiento de su sangre, Abel ofreció mejor sacrificio que Caín. ¿Qué fue lo que marcó la diferencia entre estos dos? Que el corazón de Abel pudo creerle a Dios y aceptar su condición y la necesidad que tenía. Y la única manera es que la fe que él tenía lo motivaba para ofrecer una oveja, que era el método para poder acercarse y volver otra vez a tener comunión con su Dios. Y lo hizo. ¿Podía haber entendido esta misma situación Caín? Claro que sí, porque los dos tenían la misma condición de necesidad. Pero Caín no le creyó a Dios. Su corazón fue endurecido. Fue una persona rebelde. Y el sacrificio, claro que Caín siempre ofreció, dice la palabra. Aquí no lo dice, pero en Génesis habla de que Caín ofreció de lo que él cosechaba. Él se dedicó al campo. Imagina que le trajo frutas, verduras, papas, yuca, algo le trajo. Pero le trajo de aquello que él mismo con su fuerza había producido. Vamos, hermanos, para acercarse a Dios solamente hay un método y se necesita la fe. Y ese método está en Jesucristo, el único que fue sacrificado en la cruz del Calvario. ¿Por qué Abel ofreció mejor sacrificio? Porque lo que tenía que ofrecer Caín era lo mismo que ofreció Abel, era una oveja. Abel no hizo nada por producir la oveja. La oveja era producto de Dios. En el campo estaba la fuerza humana de Caín, por lo cual él estaba ofreciendo a su manera. Dígale a su hermano, ¿quieres alcanzar las cosas? No las hagas a tu manera, déjate guiar por Dios. Deja que la fe te guíe hacia toda verdad, en lo correcto, porque hay veces que queremos alcanzar las cosas y tenemos sueños, iniciamos metas y no está malo, eso está bueno. Pero lo mejor es estar seguro que Dios esté aprobando eso. Lo mejor es estar seguro que esté en la voluntad del Señor. Si está ahí, no hay problema. Dios abrirá las puertas. Lo iniciaremos. El proceso se dará, pero también llegaremos al final. Diga, hay que aprender de Abel. Claro, a él le costó la vida porque cuando Dios rechazó la ofrenda de Caín, no la rechazó por lo que era la ofrenda. La rechazó por la actitud del corazón de Caín. ¿Me estoy dando a entender? No hay nada malo en las frutas, pero no era el método. No era el método. Se necesita fe. Pero la palabra de Dios dice que Abel sí sabía por fe qué es lo que debía de hacer para acercarse a su Dios y tener gracia delante de él. Diga fe. Pero la fe te lleva a hacer las cosas no a tu manera, sino a la manera del Señor. En Jesús. Número 2. Noé. Versículo 5 creo que hay. Aleluya. Enoc. Por la fe, Enoc, este personaje en la Biblia no habla mucho, es muy rápido, es fugaz. Pero hay algo muy bueno. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte física. Y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fue traspuesto, o sea, antes de que Dios lo desapareciera de este mundo humano visible, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. En el original, en Génesis, habla de que este hombre caminó con Dios toda su vida. Nunca se separó de Dios. Y lo que él logró por fe es que él agradó a Dios mientras tuvo vida en el cuerpo en la tierra. Y nunca se separó de agradar y hacer las cosas de Dios. La Biblia no habla mucho de Enoc, pero hay que entender que era muy agradable la vida de este hombre delante de Dios, a tal grado que Dios decidió llevárselo. ¿A cuántos le gustaría tener la experiencia como Enoc? A mí me gustaría, hermano.
que el Señor me desaparezca. Así, bueno, va a suceder cuando Él venga. Porque la palabra dice que va a suceder. Mientras estamos en el cuerpo, si Él viene, vamos a desaparecer. No vamos a ser traspasados por la angustia de la muerte física. Enoc es uno de los ejemplos de resurrección, pero más que de resurrección, de transformación cuando Jesús venga. Porque seremos transformados en un abrir, cerrar de ojos. La carne, el cuerpo desaparece, se queda. No entra en el ámbito sobrenatural del reino. Y este hombre dice que por fe, él dice que fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue encontrado. Físicamente nadie lo encontró. Pero sí, mediante él tuvo su tiempo de vida, dice que agradó a Dios y por eso Dios se lo llevó. El otro que tuvo esa experiencia fue Elías, ¿se recuerda? A través de un torbellino, cosas por ahí. Son dos ejemplos que vemos en las Sagradas Escrituras. Diga, con fe, hay que agradar a Dios. ¿Queremos alcanzar metas? La fe nos lleva a ser constantes. La fe nos lleva a ser perseverantes. Y la fe nos permite permanecer siempre en Dios. Cuando comenzamos, cuando desarrollamos y si queremos terminar las cosas. Esa es la fe que necesitamos este año. Enoc agrada a Dios. Y por esa fe, Dios se lo llevó. Pero sí, él supo agradar a Dios y caminó con Dios todo el tiempo. Hablaba con un joven hace poco, diciéndole acerca de la necesidad que hay de no solamente de creer en Jesús, sino de perseverar y permanecer en la fe y en los caminos de Jesús. Amén, amados. Porque hay cosas que no se logran, porque no permanecemos en la fe, porque no tenemos una vida consagrada. Hay que sacar un gran ejemplo en el comienzo de este año 2018. Enoc es un gran ejemplo de perseverancia, porque él anduvo con Dios, agradó a Dios y por esa fe Dios se lo llevó. Parece que no hay mucho que aprender de Enoc. No, sí hay mucho que aprender y es su perseverancia de agradar a Dios. Hermano, las cosas suceden cuando agradamos a Dios y nos dejamos guiar por Él. Él no falla y su palabra dice que Él honra a los que le honran. Y los que son sumisos, obedientes y constantes y temerosos de Él, hermano, Dios los va a honrar. Las metas se pueden alcanzar, por muy chiquiticas que sean, con nuestros niños, con nuestros adolescentes, en el matrimonio, en donde quiera. Diga, la fe es validera. Número 6, aquí es con Noé. El 7, que es Noé. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, dice, con temor preparó el arca en que su casa se salvara. Y por esa fe condenó al mundo humano de aquel tiempo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Aquí tenemos mucho más que aprender en este individuo. Pero hay algo que me llama la atención para que entendamos que en el comienzo de este año, 2018, necesitamos pararnos firmes en el Señor y que nuestra fe no decaiga. Más bien, aumente, crezca y se fortalezca. Y nos lleve a otros niveles. ¿Qué sacamos de Noé? La historia creo que la conocemos todos. Pero aquí dice que las cosas no habían sucedido todavía. Y quiero aclarar algo para que me entienda mejor. ¿Por qué este hombre, su corazón actuó con fe? Para el mundo humano de aquel tiempo no es como ahora. Ahora tenemos tanta seguridad cuando vemos a través de la televisión o a través de la radio, escuchamos el noticiero acerca de cómo va a estar el tiempo. Óigame, y son tan certeros que le avisan hasta una semana, 2 semanas lo que va a pasar. En los tiempos de Noé no habían nubes. No existían nubes. La tierra se regaba porque de una manera que solamente Dios lo sabe. Salía un rocío
de la tierra, y eso mantenía la tierra húmeda y producía. Pero no habían esas nubes. Algo sucedía. Era difícil entonces entender, ¿verdad? Cuando hay una nube y esas que se miran oscuritas, es fácil saber de que va a llover. Pero en los tiempos de Noé no. Sin embargo, Dios le dijo que iba a venir un diluvio. ¡Ja! Un diluvio, pero si no llueve. ¿Ah? Es difícil creer, ¿verdad que sí? Si no llueve, ¿cómo va a suceder un diluvio? Pero como venía de Dios, de que él miraba que la maldad del hombre era mucha y la espalda se le había dado a Dios, el mundo humano de aquel tiempo. Pero la palabra dice que Noé halló gracia delante del Señor. ¿Por qué halló gracia? Porque es que Noé andaba con el Señor. Le creyó a Dios cuando, mira, Noécito, este mundo que yo creé y los hombres después de que Adán y Eva pecaron y todo, en vez de volverse a mí, hacen lo que se les venga en gana. Violencia, asesinato, inmoralidad, desorden, un montón. Es un caos este mundo. ¿Y sabes qué? He decidido que voy a llevar un juicio y lo voy a hacer a través de un diluvio. Noé empezó a anunciar, hey, Dios me habló y me dijo que va a juzgar la tierra con un diluvio. A mí se imagina que la gente empezó a reírse. El viejo Noé, estaba acostumbrado a conocer. El viejo Noé dice que va a llover y va a haber un diluvio. Está loco. Resumiendo, solo 8 personas se salvaron. Se salvaron más animales que son irracionales, pero aprendieron a obedecer más la voz de Dios a través de la orden de Noé que le había querido a Dios. Por la fe, dice, hizo el arca cuando Dios le advirtió de que iba a juzgar al mundo con un diluvio. Por la fe. ¿Por qué por la fe? Porque Noé sabía de que no había nubes, no había llovido, eso era diferente. Pero él le creyó a Dios. Empezó a hacer el arca, le anunció al mundo humano, no le creyeron los seres humanos, pero los animales sí. Llenó el arca más de animales que de seres humanos. Pero por lo menos habían 8 que se preservaban como simiente o semilla para Dios levantar un nuevo mundo después de Noé. Pero la fe de Noé lo hizo victorioso y lo convirtió. Aleluya. Dice, fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Y es que la fe no es de ver, es de creer. Con temor preparó el arca en que su familia se salvara. Y por esa fe condenó al mundo en aquel tiempo. Pero también mire lo que por esa misma fe logró. Y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. A mí me gusta eso. Es que la fe es necesaria, hermano. Mire, cuando usted crea que no puede lograr las cosas, no se crea usted mismo, créale al Señor. Y es cierto, cuando nosotros pensamos que no podemos lograr las cosas, por nosotros mismos es bien difícil. Pero no deje que su corazón deje de creerle al Señor, quien le ha prometido que no lo ha dejado solo. Y más si lo que usted pretende lograr o hacer, y Él sabe que lo necesita, está en su voluntad. Dios nos va a ayudar. ¿Aprendemos de Noé? Claro que sí, hermano. Y hoy estamos en los tiempos de Noé, peor que en los tiempos de Noé. Le aseguro que no tardado, el arca espiritual, la puerta del arca se puede cerrar. Y aquel que no esté entrado en el arca, tipo de la iglesia, que no esté como verdadera iglesia, perseverando en la verdadera fe del Señor, se puede quedar. Después de abrir las puertas, note que el arca tenía una sola puerta y quien la cerró fue Dios, no Noé. Imagina que los muchachos cuando vieron el diluvio y empezó a buscar, si el viejo tenía razón, a tocar la puerta del arca, pero como Noé no la había cerrado y tenía una sola, tipo de Jesucristo. No hay muchas puertas. Yo soy la puerta, dice el Señor. El arca es tipo de nosotros, la iglesia, pero que hay que perseverar, hay que tener fe. Amén, mis amados. Año 2018, ¿qué es lo que tiene en su corazón? ¿Qué es lo que Dios ha puesto en tu corazón? Deja que el Señor te ayude y lo podemos lograr.
Continuamos. Número 4, como ejemplo. Y aquí se vamos un poquito más adelante a la experiencia y el fruto de Abraham, del 8 al 12. Leemos lo siguiente. Aquí vuelve a decir por la fe, igual que Abel, igual que Enoc, igual que Noé. Aquí vuelve a decir de otro, y aquí hay mucho que aprender. Por la fe, Abraham, siendo llamado, y esto es clave, porque hay veces que las cosas no suceden por falta de obediencia. El que tiene fe en Jesús, la fe lo motiva a ser obediente, a obrar, a hacer lo que Dios le dice. Primero Dios le despertó su corazón y le puso una fuerte confianza y convicción, lo que es la fe. Pero después el Señor te va a motivar a accionar. Abraham fue llamado. Todos aquí ya hemos sido llamados. No solamente hemos sido llamados, ya hemos sido puestos en el camino. Estamos en la verdad y disfrutamos la vida que es Cristo. Así es que ya hemos correspondido a ese llamado porque ya estamos en la salvación como iglesia, ¿sí o no? Pero hay veces que aún estando en Cristo como iglesia, nos falla la fe y también no hemos aprendido a ser lo suficientemente obediente. Porque a Dios no solamente se le cree, sino que después, en segundo lugar, se le obedece. La fe sin obediencia no obra y no logra. No es creer como el que tiene la fórmula, ¿verdad que sí? En la mente, pero no la lleva a un laboratorio. ¿Me estoy dando a entender? Pero aquí dice que él fue llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. No se desespere cómo van a terminar las cosas, pero asegúrese de cómo van a comenzar y que Dios la apruebe. Fe. ¿Cómo voy a lograr esto? ¿Cómo vas a lograr aquello? ¿Quién te ha dicho? Cuídese de esas voces. Porque quizás no adentro de la congregación, pero afuera habrá algo. ¿Qué veces hasta compartirle? Mira, yo quiero lograr esto y Dios me va a dar aquello. Y si usted le dice a todo mundo algo, quizás habrán algunos que le dirán, papi, te estás loco. ¿Quién te ha dicho que vas a lograr eso? Y más si lo miran a uno que no hay cambios. Pero no se deje vencer por esas voces, ni de afuera ni de adentro. Entienda que dependemos directamente de Dios, no de los hombres. Amén, amados. Y salió, ponme el versículo 8 un poquito atrás, Pacolito. Y salió sin saber a dónde iba. Diga conmigo, fe. No solamente creyó, accionó, obedeció. Número 9. Lo otro, la misma fe que lo ayudó cuando fue llamado a obedecer, lo habilitó para salir y luego cuando llegó al lugar que Dios le había prometido, dice que habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Aquí hay algo importante. Le voy a decir una cosa. Hay mucha gente que tiene su mirada, su atención y su corazón concentrado en lograr metas materiales. Y no está malo. Yo creo que si vienen de parte de Dios hay que saberlas administrar. Y hay que saberlas disfrutar. Pero nunca pongas tu plena confianza en ellas. Porque así como vienen, pueden irse. Y si no estás preparado en la fe de Jesús, vas a tener problemas. Aquí me encanta algo, porque este hombre no solamente obedeció al llamado de Dios para ir a un lugar donde él no conocía, sino que estando en el lugar que Dios le había dado ya como tierra prometida, vemos que no echó un gran edificio, no le echó cimientos,
No arrancó un edificio como para decir, bueno, aquí me voy a quedar permanentemente. Amados hermanos, con mi familia estamos leyendo el libro de Eclesiastés. Y le digo a mis hijos y a mi esposa, es bueno entender este libro, ¿sabes por qué? Porque Salomón habla de cómo se consume el estilo de la vida del ser humano en la tierra, desde el punto de vista normal humano en la tierra, no tanto espiritual. Entonces él habla de la vida y de lo que él experimentó y disfrutó con la sabiduría que Dios le dio para administrar su gobierno a la nación de Israel. Pero al final él dice que todo era vanidad, no lo satisfacía. Mira, hermano, nosotros podemos buscar lograr grandes cosas, pero si en primer lugar nuestro corazón no está confiado en aquel que da las cosas y nos centramos solamente en las cosas, podemos tener problemas. Porque lo que nos sostiene aquí no son las cosas como bendición, sino es el Creador, el que da las cosas, el del que todo lo sostiene. Pero hay que entender que las cosas mismas que Él nos da son pasajeras y que todo se queda aquí. Y que la vida, amados hermanos, sí hay que saberla disfrutar, pero poniendo a Dios en primer lugar. Por eso este hombre dice que por la fe habitó en la tierra prometida como extranjero. Imagínense, y Dios le había dado la tierra. ¿Cómo es eso? Si a mí me dan una cosa como herencia y voy y la vivo como que si no fuera mía, sino como extranjero. ¿Cómo es eso? Diga fe. Porque ahí vamos a ver algo por qué Abraham hizo eso. Ni siquiera echó cimientos de levantar grandes edificios, como para decir, voy a levantar una urbanización aquí. Como Dios me la ha dado, ya la conozco, ya vine, la hice con mis plantas, y ahora con mis siervos voy a levantar aquí una gran colonia. Voy a vivirla y se la voy a dejar de herencia a Isaac y a Jacob. No, dice que la vivió como que fuera tierra ajena, como peregrino. Y es que eso es lo que somos en la tierra. Pastor, pues entonces no puedo anhelar tener una casa, un carro y un patrimonio. No, sí es bueno anhelarlo, pero nunca ponga su confianza plena en eso. Es bueno dejársela a los hijos, pero si no estamos preparados en primer lugar con Dios, ¿de qué sirve? Venía leyendo algo que a mi esposa le enviaron ahí acerca de Alejandro el Grande, conquistadora, que cuando él murió, llamó a sus 3 generales. Y dice que les dijo, ¿verdad? Que cuando lo enterraran en un ataúd, públicamente lo llevaran en un ataúd, con las manos colgando así, para que las manos fueran fuera del ataúd. Que los tesoros, oro, plata y todo lo que él había acomodado, que lo tiraran en la calle, ¿verdad? Y que quienes cargaran el féretro fueran sus mejores doctores. Pero uno de sus generales inquietados le dijo, pero ¿cuál es la razón por la cual usted pide estas 3 peticiones? Y dice, bueno, dice, lo de pedir que los doctores me lleven en el ataúd cargando a sus hombres es porque esto lleva un mensaje de que hay que entender de que la ciencia, la medicina y los doctores nunca han podido con la muerte. Número 2, ¿por qué les digo que tiren lo que he acumulado en oro, plata y todo así en el camino? Porque todo lo que se hace aquí, queda aquí. No se puede llevar nada. ¿Y por qué las manos afuera del ataúd? Porque vacías salieron del vientre de mi mamá y vacías vuelven a la tumba. Creo que un buen ejemplo que dio este hombre. Él fue bastante sabio. Ahora, ¿la palabra menciona de que tenemos una vida permanente en la tierra? No. Sí hay que ponerle importancia a lograr metas y yo lo estoy motivando, pero nunca nos olvidemos de que nuestra verdadera meta no está en la tierra,
sino nuestra ciudadanía está en los cielos. Abraham entendía esas cosas. Hay que vivir por la fe. No logró algo al final del 2018. Manténgase firme en fe. En el 19 quizás el Señor se la dé. Pero manténgase creyéndole al Señor y sea agradecido. No se desanime. No se desimple. No tire la toalla, como se le llamen. Tantas cosas que hay. Por eso dice que por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac, con Jacob, coherederos de la misma promesa. Pero mire el 10. ¿Por qué lo hizo de esta manera? ¿Por qué? Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor no son los hombres. Y es que la palabra de Dios nos declara que nuestra meta no está en la tierra, sino en la Sión celestial, la nueva Jerusalén, que representa la iglesia y que vendrá como una novia ataviada un día. Eso es lo que esperamos, mis amados. La vida hay que disfrutarla mientras el Señor nos dé aquí en la tierra. Y la fe nos debe de impulsar a entender de que debemos de alabar y ser sustentados en el Creador, no en las cosas que nos da el Creador. Esas hay que disfrutarlas, pero sin olvidarnos que el primer lugar lo debe tener Él, que hizo los cielos y la tierra. Nuestra alabanza, nuestra adoración. Si tienes casa, si tienes carro, si tienes hijos, dedícalos, dáselos al Señor. Son de Él. Todo proviene del Señor y todo volverá a Él, porque Él es el dueño absoluto. No nos engañemos. Abraham vivió la vida bien, pero necesitó tener fe en aquel que lo había llamado, que lo sacó, que lo liberó, le dio la oportunidad, lo hizo amigo, etc. Y me encanta. ¿Dónde tenía su mirada puesta Abraham? Por eso digo, hizo tiendas, vivió en tiendas. No hizo una morada permanente en la tierra prometida. Aún vivió como extranjero, como si fuera tierra ajena. Pero es que su mirada la tenía en otra ciudad. No en la Jerusalén, allá por la cual se pelean los cristianos, se pelean los musulmanes y se pelean los mismos judíos. No está hablando de esa Jerusalén. Gloria a Dios por Jerusalén, Israel, geográficamente. Estamos hablando de que la palabra nos declara que hay una Sión celestial, una ciudad celestial. Esa no tiene, dice Pablo, hijos esclavos, son libres. Y nosotros somos de la libre, representado en Sara, etcétera. Otras cosas, por ahí no estoy hablando del tema. Dice, por la fe también, su esposa, Sarita, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz, aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Y a mí me gusta esta parte de aquí. En Génesis nos habla una parte que cuando el ángel vino a hablar con Abraham y le dijo, mira Abrahamcito, hoy vengo a darte buenas noticias. Lo que yo te he prometido de un hijo de la promesa, desde el día de hoy a 9 meses más vas a tener tu hijo. Y Sara estaba un poquito así en la tienda, pero tenía como buena, ¿verdad? Tenía su oído bien puesto y escuchó. Y se rió. Yo voy a parir con esta edad de viejita, pero si hasta la costumbre no la tengo. ¿Cómo es eso? Y se rió. El ángel entendió que te ríes, ¿verdad? Te ríes. No, Señor, que es una broma. No, se rió. Pero la palabra dice que aún riéndose, le creyó a Dios. Porque aquí dice que le creyó a Dios. ¿Sabía la realidad de que no podía concebir hijos? Sí, él la sabía. Imagina que tenía gran problema porque ella misma le dio a su sierva Agar. ¿Se recuerda la historia, verdad? Y metieron las de andar por ahí, cosas que no era así dentro de la voluntad del Señor. Pero dice que ella actuó en fe para una sola cosa. Ella le creyó a Dios que aunque era estéril, Dios le podía dar la fuerza y renovarle el vientre y hacérselo nuevo, como sea, y hacerla producir. Es más, Dios tenía su propósito. Lo que quería es darle a entender a Abraham y a Sara que ese hijo verdaderamente no era producido por ellos, sino por él. Por eso se le llama el hijo de la promesa. Pero ella creyó que Dios era
todopoderoso y podía darle las fuerzas para concebir y para dar a luz. Y tuvo a Isaac, casi de 100 años, 90 años. Pastor, y yo tengo 70 y nunca 80 y puedo tener hijos. Pues usted tiene fe. Yo no creo que usted pida, porque hay veces que pastor suficiente con 2 o 3, ¿verdad? 4 dice. Pero bueno, uno no sabe. Hay gente que está con 50 y pico de años, mujeres que tienen este problema igual que Sara. Si tienen fe, hay muchas mujeres que el Señor les ha hecho milagros y tienen su bebé y lo disfrutan. Qué bueno, ¿verdad que sí? Qué bueno, porque hay muchas mujeres que quieren ser mamá. Algunas otras no, nunca quisieron haber sido mamá. Otras por el dolor, que hace un montón de cosas, cosas que he oído, ¿verdad? Otras que no. Pero yo creo que aquí hay ejemplo. Por la fe, ella recibió fuerza para concebir y dar a luz, aún fuera del tiempo de la edad. Porque creyó que era fiel quien la había prometido. Dígale a su hermano, nunca creas que hay imposible para Dios. Si crees, Él te puede dar las fuerzas para concebir, no un hijo directamente. Puede ser que usted necesita concebir fuerzas para otra cosa. ¿Cierto o no es cierto? Recibir fuerzas de voluntad porque necesita cambios en el hábito alimenticio, hacer ejercicio. O sea, necesita que Dios le dé fuerza, le dé una salida, lo libere. Y hay que creerle al Señor. Señor, yo voy a poner mi partecita, pero la que yo no puedo hacer, hazla tú, Señor. Tú eres especialista en eso y eres fiel. Ella creyó que Dios le daba la fuerza para concebir y dar luz y que era fiel. Y que si él le había prometido a su esposo Abrancito que le iban a dar un hijo, él se lo daba. Ella era el instrumento para concebir. La fe era de los dos. Pero ella necesitaba ¿para qué? Para poder recibir fuerza y obtener la concepción y dar a luz. ¿Por qué? Por causa de la edad. Ya no era normalmente humano concebirlo. Aleluya. Por lo cual dice de ese uno, refiriéndose a Abraham, y ese ya casi muerto, porque él tenía casi 100, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como a la arena innumerable que está a la orilla del mar. ¿Qué le parece, hermano? ¿Habrá algo imposible para el Señor? No hay nada imposible. Los que podemos atrasar el efecto de Dios es un corazón que no le cree a Dios. Pero si tenemos fe verdadera, podemos obtener este año un buen testimonio de agradar a Dios y Dios ser glorificado y nosotros ser bendecidos. Amén. Aleluya. Aleluya. Dice que él también, ¿verdad? De ese casi uno ya muerto, salieron, y es cierto, porque Dios tenía propósito eterno en Isaac. Terminamos aquí con Moisés. Hebreos 11, tenemos 23 al 26. Seguimos ahí, Pascualito. Y aquí algo nos dice acerca de Moisés. Leeremos hasta el 26. Y hay algo muy importante aquí. 3 cosas que Moisés hizo por la fe. 4 cosas que las vamos a resumir en estos versículos. Y luego del 23 al 26 leeremos un poquito al final, 27 al 29. Ahora, note algo de lo que podemos sacar. 11:23. Por la fe, vuelve a decir, aquí con respecto a Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. ¿Quién fue los que actuaron en fe aquí? Moisés no había nacido, pero quienes fueron afectados y actuaron fueron los padres, cuando él nació. Cuando él nació, acuérdese que en ese tiempo había un decreto de que todo el niño que naciera como hebreo, siendo varón, fuera, solo dejaban las niñas. Porque ya no era el faraón que los recibió, era otro faraón que los esclavizó. Entonces ellos miraban que se multiplicaban más que los egipcios.
y eran más ricos y más fuertes, y las mujeres concebían y daban a luz con más facilidad que las egipcias. Entonces Faraón dijo, aquí vamos a solo a que es niña que viva, pero que es varón, a que no se sigan reproduciendo, vamos a matarlo. Pero aquí hay algo muy importante, los padres actuaron con fe, y dice que vieron niño hermoso. Pero la palabra hermoso no solamente se refiere a la hermosura física, ellos entendieron de que había una hermosura con propósito espiritual en la vida de este muchachito. ¿Y qué hicieron? Lo escondieron. Usted sabe la historia, ¿verdad? Lo que hicieron. Y Dios se involucró en la vida desde antes y después de nacer de Moisés, a tal grado que ellos lo escondieron y fue a dar a las manos ¿de quién? De la hija de Faraón. Y así Dios preservó la vida de Moisés y creció como que fuera príncipe de Egipto. Y vemos que los padres tuvieron que actuar por fe, porque no lo dejaron matar, lo escondieron. Y así Dios logró su propósito a través de este niño. Pregúntese, ¿qué puede hacer los padres por la fe? ¿Qué puede hacer? ¿Cuántos tienen niños aquí? ¿Cuántos tienen nietos? Déjeme decirle. Aprenda a ver a su niño. Esto parece que no, pero es muy importante lo que le voy a decir. Aprenda a ver a su bebé, a sus niños, no solamente desde el punto de vista físico. Sea bonito, sea feecito, como sea, no importa. No los vea así. Véalos más allá de lo físico. Vea el propósito que Dios tiene en y a través de ellos. Y actúe por fe. Y hoy es necesario eso. Necesitamos abuelas, necesitamos abuelos, necesitamos padres, madres que actúen en fe. No, amados hermanos, para ver que el niño va a ser maltratado por Faraón ni destruido por el mundo, sino para ver que Dios logre su propósito en él y a través de ella. En esa generación. Y ahí se necesita fe para dedicárselo al Señor, no para esconderlo. Hay muchos padres que no tienen fe y como no conocen a Jesús, en vez de ver el propósito de Dios en ellos, se los dedican al mundo. Y Satanás está como Faraón. Bienvenido, mi niño. ¿Sí o no? Desobediencia. Y hay muchas cosas. Diga conmigo, ¿es necesario la fe de un padre? ¿Funciona? Sí, hermano. Y es necesario en los tiempos de hoy. Para que nuestros niños, aunque ellos no lo entiendan al principio, porque cuando uno está niño no entiende ni papa las cosas. Pero esa fe puede mantener a ese niño bajo el cuidado de Dios hasta que llegue el tiempo en que Dios lo va a despertar y lo va a usar. Igual que Moisés. No sé si me entiende. Necesitamos la fe, hermanos, para todo. En la iglesia, en la familia, como persona. Nuestros hijos necesitan nuestra fe. No decaiga por sus hijos. Mantenga firme su fe en el Señor. Mire, no pretenda cambiarlos cuando estén grandecitos. Siempre aconsejo, aproveche los chiquitos para hacerle testimonio y ejemplo y formar una atmósfera de su casa donde Cristo sea el Señor y hablarles de Jesús y ser modelo para ellos. Pero si no la aprovechó, ya una vez grandecito, se pone más difícil la cuestión. Sin embargo, la fe no debe de caer. Hay que seguir orando por ellos. Recuerdo un ejemplo de un testimonio que dio un gran predicador hace mucho tiempo. Una niña adolescente muy rebelde, chiquitica, y tenía una pacotilla de amiguitos, rebeldes igual que ella, y su mamá era cristiana. Y una vez decidió ir a un concierto mundano, de rock de los tiempos de antes. Y ella no le hizo caso a su mamá, pero el Señor siempre la mamá siempre se la ponía en oración al Señor. Cuando la niña llega con el grupo al concierto de rock and roll, en la puerta, cuando le va a entregar el boleto de entrada a la persona que está en la puerta, es una mujer. Entran sus amiguitos y cuando ella llega a la puerta, la mujer la detiene y le dice, tú no puedes entrar aquí. ¿Y por qué yo no puedo entrar si tengo mi boleto? No puedes entrar aquí.
Si entras, vas a perjudicar la atmósfera porque tu mamá está orando por ti. Fe. Ella estaba rebelde, en ignorancia, pero su mamá doblada rodillas. La mujer que estaba ahí era una bruja. Discernía. La fiesta allá eran los demonios que se iban a mover. Si entraba esa niña y su mamá estaba orando ahí, iba a perturbar la atmósfera del diablo. ¿Qué podemos hacer por los niños? Orar y mantenernos firmes en la fe de Jesús, entendiendo que ellos muy poco tiempo son de nosotros, pero que su vida es del Señor. Nunca los mires como tus hijos legítimos, míralos como hijos del Señor, porque son de Él. Aleluya. Y cuando nació, aleluya, fue escondido por sus padres. El siguiente, hasta el 26. Por la fe, aquí ya Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Continuamos. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y aquí quiero resumir algo. Actuaron los padres por la fe, ¿verdad? Fue preservado con propósito. Luego, cuando ya crece, el mismo Dios que afectó el corazón de los padres en fe, vino y despertó el corazón del muchacho cuando era grande. ¿Para qué? Para llevar a cabo su objetivo. ¿Es importante esto? Es importante, hermano. Vea a sus hijos, aún antes de nacer, con propósito eterno. En Dios, en Jesús. Así véalo, porque así es. Y dice que él menospreció llamarse hijo de la hija de Faraón. No porque él quiso, es que Dios estaba obrando, cambiando la mentalidad y el corazón de Moisés. Y él ya estaba sintiendo algo, ¿por qué? Por los hebreos que eran esclavos, sus hermanos. Porque él no era egipcio, él era hebreo de verdad. Pero se había creado y desarrollado y había llegado a ser adulto, muchacho en la cultura egipcia. Pero Dios despierta el corazón para sacarlo de esa cultura y meterlo a la cultura de él para lograr su propósito. Rehusó, número 1, en llamarse hijo de la hija de Faraón. Y dice, y el versículo, teniendo por mayores riquezas el sufrimiento de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta su mirada en el galardón. Pero antes dice algo ahí en el 23, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Cuántas cosas tenemos que tomar decisiones firmes por medio de la fe y tenés que dejarlas aunque nos cueste? Para Moisés fue fácil, para Moisés no fue fácil, porque hermano, ser príncipe y con la idea de llegar a sustentar el puesto de Faraón, porque eso era prácticamente lo que él podía lograr si se mantenía en Egipto. Pero Dios los despertó y prefirió sufrir con el pueblo por causa del Señor y menospreciar las riquezas temporales del mundo porque tenía su mirada puesta en Dios. Dios puede ayudarnos a alcanzar aquellas cosas y a limpiar y quitar nuestro entendimiento cegado para poner nuestra mirada y nuestro corazón en el verdadero objetivo, que es Él. Amén, amado. Lo mismo que hizo con Moisés, puede hacer con nosotros y con nuestros hijos. Y terminamos aquí, porque Él siguió haciendo cosas. En el 27 hasta el 29. Después, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo a quién, al invisible. Diga conmigo, fe. ¿Quién puede verse? ¿Quién puede mantenerse firme viendo algo que no se ve? Solamente es algo, se llama fe. Y Moisés lo logró. Terminamos. Por la fe, la otra cosa, celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el destructor, el ángel de la muerte, no tocara a los primogénitos de entre ellos. Y el 29. Después de haber sacado al pueblo de Egipto, cuando llegan al Mar Rojo, por la fe, pasaron el Mar Rojo como en tierra seca. E intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. ¿Qué cosas podemos lograr este año?
y dejar que nuestros enemigos intenten hacer lo mismo, pero se van a ahogar. Pero aquel que está siendo guiado por Dios logrará las cosas. Póngase en pie. Póngase en pie. Y esta palabra espero que nos ayude a mantenernos firmes en este año